Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y nuestro tema es crecimiento bacteriano. El equipo está conformado por Alarcón Velázquez de León Sayuri Edith, Vázquez Ochitiotzi Javier y Pérez Hernández Claudia Beatriz. Introducción. Entendemos por crecimiento microbiano al aumento del número de microorganismos a lo largo del tiempo. Por tanto, no nos referimos al crecimiento de un único microorganismo, que es el ciclo celular, sino al demográfico. El crecimiento de una población es el aumento del número de células y como consecuencia de un crecimiento individual y posterior división. ¿Qué es el crecimiento microbiano? El crecimiento puede definirse como un incremento en los constituyentes celulares. Este crecimiento ocasiona un aumento del número de células en el caso de los microorganismos que se multiplican por procesos como gemación y fisión binaria. La fisión binaria es el proceso por el cual una célula se divide para formar dos células iguales. El intervalo que transcurre en la formación de dos células a partir de una célula se llama generación, y el tiempo requerido para esto es el tiempo de generación o tiempo de duplicación. Durante la fisión binaria, cada célula hija recibe una copia del cromosoma de los ribosomas, complejos macromoleculares, así como monómeros e iones inorgánicos para existir como una célula independiente. El ADN se ancla a la membrana y así cada célula hija se queda con una copia. Se forma un septo que dará lugar a cada una de las células. Las envolturas rodean a cada copia del ADN y finalmente se da la separación de células. ¿Cómo se determina? El crecimiento de una población microbiana se estudia analizando la curva de crecimiento de un cultivo microbiano. La curva resultante tiene 4 fases diferentes. La primera es la fase de lactancia, la segunda la fase exponencial, la tercera fase estacionaria y la cuarta fase de muerte. Fase de latencia. Es cuando se introducen microorganismos en un medio de cultivo fresco. Normalmente no se produce un aumento inmediato en el número de células o de masa. Aunque la división celular no se produce inmediatamente y no hay un incremento de masa, es un proceso activo, ya que la célula está sintetizando nuevos componentes. Una fase de latencia previa al comienzo de la división celular puede ser necesaria por diversas razones. Las células pueden ser viejas y poseer cantidades reducidas de ATP, cofactores esenciales o de ribosomas. Estas sustancias deben sintetizarse antes de que se inicie el crecimiento. El medio puede ser diferente al anterior, donde crecían los microorganismos. En este caso, necesitará nuevas enzimas para usar estos otros nuevos nutrientes. Es posible que los microorganismos se hayan alterado y necesiten un tiempo de recuperación. Cualquiera que sea el motivo, durante la fase de latencia, las células se equipan de nuevo, replican su DNA, comienzan a incrementar su masa y por último se dividen. La duración de la fase de latencia varía considerablemente según el estado de los microorganismos y la naturaleza del medio. Esta fase puede ser bastante larga si el inóculo procede de un cultivo viejo o de uno que ya haya sido refrigerado. En este mismo sentido, cuando se transfiere un cultivo en fase de crecimiento exponencial a un medio nuevo de la misma composición, la fase de latencia se acorta o no se produce. Fase exponencial. Durante la fase exponencial o logarítmica, los microorganismos crecen y se dividen hasta el nivel máximo posible. Todo es en función de su potencial genético, el tipo de medio y las condiciones en las que crecen. La velocidad de crecimiento es constante durante la fase exponencial. Los microorganismos se duplican en número a intervalos regulares. No existe sincronización. Cada célula se divide en un momento ligeramente diferente del resto. Por ello, la curva de crecimiento aumenta suavemente, en lugar de realizar saltos discretos. Durante esta fase, la población es más uniforme química y fisiológicamente. Por ello, los cultivos en fase exponencial se utilizan normalmente en estudios bioquímicos y fisiológicos. El crecimiento exponencial es un crecimiento equilibrado, es decir, todos los constituyentes celulares se producen a una velocidad constante, unos respecto de otros.
Esta fase se continúa con un nuevo incremento en la concentración de proteínas y síntesis de DNA. Finalmente tiene lugar el aumento esperado de la velocidad de multiplicación. También se produce un crecimiento desequilibrado cuando se pasa a una población bacteriana de un medio rico en nutrientes a otro más pobre. Las bacterias llegan normalmente a la fase estacionaria, cuando la concentración es de aproximadamente 10 centígrados de células por mililitros. El tamaño final de la población depende mucho, ya que de la disponibilidad de nutrientes y otros factores en común, así como del tipo de microorganismo que se cultive. En la fase estacionaria, el número total de microorganismos variables permanece constante. Este hecho puede ser el resultado del equilibrio entre la división y la muerte de las células, o simplemente que la población deje de dividirse, aunque siga metabólicamente activa. El tamaño final de la población depende, por supuesto, de la disponibilidad de nutrientes y otros factores, así como del tipo de microorganismo que se cultive. En la fase estacionaria, el número total de microorganismos viables permanece constante. Este hecho puede ser el resultado del equilibrio entre la división y la muerte de las células, o simplemente de la población que deje de dividirse, aunque siga metabólicamente activa, ya que las poblaciones microbianas están en fase estacionaria por varias razones. Un factor obvio es la limitación de nutrientes. Si se reduce drásticamente la concentración de un nutriente esencial, la población crecerá muy lentamente. Fase de muerte. Los cambios ambientales perjudiciales, como privación de nutrientes y acumulación de residuos tóxicos, originan la disminución del número de células viables, hecho que caracteriza la fase de muerte. La muerte de una población microbiana, al igual que su crecimiento, durante la fase exponencial, es normalmente logarítmica. Esto es una cantidad constante de células que muere cada hora. Este modelo se mantiene incluso aunque se observe que el número total de células permanece constante, ya que las células no se lisan inmediatamente después de morir. A menudo, la única forma de decidir si una bacteria es viable consiste en incubarla en un medio fresco. Si no crece ni se multiplica, se considera que está muerta. Es decir, la muerte microbiana se define como la pérdida irreversible de la capacidad de multiplicarse. Aunque la mayor parte de una población microbiana normalmente muere de forma logarítmica, la velocidad de mortalidad puede disminuir después de reducirse drásticamente la población. Esto se debe a la supervivencia prolongada de células particularmente resistentes. Por estas y otras razones, la curva de la fase de muerte puede ser compleja. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, pues en los estudios de los microorganismos se aplica en el ámbito médico, así como también en el industrial, el económico y de ambiente de cosechas de microorganismos patógenos, que estos son los que infectan, así como también dañan a los cultivos. Es por eso que esto debe ser llevado con un control y llevar una medida para saber cómo atacar a los microorganismos, ya que sabemos que no los podemos destruir por completo a todos, pero sí podemos llevar una medida y un control para estos microorganismos. Influencia en los factores ambientales en el crecimiento. El crecimiento de los microorganismos está influido notablemente por la naturaleza química y física del ambiente, así como también este medio microbiano es complejo y está en continuo cambio. En la naturaleza, los microorganismos normalmente están expuestos a diferentes gradientes soplados de nutrientes y a otros factores ambientales. Los microorganismos que se multiplican de este tipo son macroambientales hasta que un factor nutricional o ambiental limite este proceso. Un incremento de nutrientes es limitalmente esencial, que este implicará un crecimiento en la población microbiana hasta que algún otro nutriente se haga limitante. Si un nutriente específico es limitante, los cambios en otros nutrientes no tendrán efecto.
La situación puede llegar a ser incluso un poco más compleja, ya que en múltiples factores pueden ser limitantes, incluyendo una sobrepoblación en el tiempo. Los factores de la temperatura, el pH, la salinidad, influyen en las sobrepoblaciones microbianas y limitan su crecimiento. Cada microorganismo tiene un rango específico de temperatura, dentro del cual puede crecer la misma regla y se aplica para otros factores como el pH, nivel de oxígeno y a la presión hidrostática en el medio marino. Es decir, el crecimiento mediano de un microorganismo depende tanto del suministro de nutrientes como también en la tolerancia a las condiciones ambientales. Crecimiento microbiano en ambientes naturales. Estos efectos sobre el crecimiento microbiano determinan los factores ambientales, tales es como la disponibilidad del agua, el pH y así como también la temperatura. Y en este se considera el efecto del entorno ambiental como en un todo sobre el crecimiento microbiano. Un ejemplo de ello es la gingivitis. ¿Pero qué es la gingivitis? Bueno, pues la gingivitis es una enfermedad bucal que generalmente es una bacteria que provoca inflamación y sangrado en las encías. Es causada por los restos de alimentos que pueden estar atrapados entre los dientes. Su origen, ya bien, son con los factores de largo plazo, los que depositan en la placa de los dientes. La placa y el sarro acaban irritando e inflamando las encías, lo que también provoca que se tornen más sensibles y produzcan sangrado. Algunos síntomas son el sangrado de encías, apariencia roja brillante en las encías, sensibilidad al tacto, úlceras bucales, inflamación y dolor en las encías. Hay factores que también disponen en las gingivitis, y en estos están los siguientes factores principales: higiene dental deficiente, cambios hormonales debido a la pubertad, así como también los cambios hormonales debido a un embarazo, la diabetes no controlada, los dientes mal alineados y el uso de medicamentos o algunas píldoras anticonceptivas. Algunas prevenciones que son recomendables es la buena higiene oral. Es mejor así prevenir la gingivitis, lo que incluye en un cepillado diario y al menos que sea 3 veces después de cada comida, así como también el uso de un hilo dental o incluso ser más cuidadoso en el cepillado dental. En ocasiones también se puede recurrir a un enjuague bucal y si es así, acudir al menos 2 veces al año o cada 6 meses. La placa dental se forma en una superficie de los dientes, en encía y restauraciones, que difícilmente se puede observar a simple vista, aunque también se considera que es blanda, en color mate, en un color blanco y amarillo, y varía de un individuo a otro, pero también varía su localización en la que se encuentre. Sin embargo, esta placa bacteriana es un término en el cual el biofilm oral que ya habíamos hablado existen, ya que en esta se limita por la formación en los dientes y que está compuesta por millones de microorganismos en comunidades bien organizadas. Conclusión. Ya para